quiero decirle que tengo un hijo que parece que tiene condiciones musicales. Ay, señora, todas las mamás, todos los días me aparecen mamás que dicen que tienen un Mozart en la casa. No le he dicho eso, le digo. Bueno, tráigamelo. Entonces, bueno, voy y había 2 pianos. Entonces me pone el clave bien templado de Bach. Chino para mí. Digo, no sé eso, maestro. Lo que me pida de Atahualpa. Dice, ¿de Atahualpa? ¿Quién es Atahualpa Yupanqui? Para mí era un genio. ¿Cómo alguien podía decir quién es Atahualpa? Ah, el indígena. Indígena. Entonces le digo, mire, esto. Bueno, me dice, suena como un artista, pero clásico quiero, clásico. Bueno, en realidad folclore nuestro, si uno lo toma a la palabra en su sentido exacto, prácticamente no tenemos. Nosotros tenemos música de raíz folclórica, pero el folclore básicamente es una música popular, de tradición oral, anónima y todo lo demás. Sí, está eso que Carlos Vega llamaba mesomúsica, o sea, que tenían raíces folclóricas, pero eran obras de autor, claro, y que ya estaban... Y están escritas. Tienen con una influencia de su tiempo, de la armonía de su tiempo y todo. Tucumán es un auténtico vergel, un jardín, como se lo dio en llamar, pero además, como si esto fuera poco, el obispo Colombres introdujo muy tempranamente el primer trapiche, con lo cual asoció a esta región al cultivo de la caña y a la explotación de la caña de azúcar. La llegada del azúcar es un producto de la expansión de la cultura europea y de la instalación de plantaciones, primero en Brasil, luego en el Caribe, también en nuestro territorio. Tucumán tiene una participación destacada y única para siempre en la Declaración de la Independencia. Es allí a donde llegan todos los delegados del país, empujados por San Martín y por Belgrano, y donde se debate en esas jornadas de una intensidad histórica increíble la definición que hasta entonces no se había logrado, la de declararse como una nación independiente. Esa declaración, junto con todos los conceptos filosóficos que forman la base de la nación argentina, se llevan a cabo en esa pequeña casa, en la casa histórica, en la cual participaron todos estos importantes delegados de las distintas provincias para llegar a esa declaración final. ¿Y esto de qué época era, Mauricio?
Bueno, esto pertenece a Juan Bautista Alberdi, como sabemos. Pero es el Juan Bautista Alberdi, tucumano, es el mismo autor de las bases de la Constitución. Así es, sí, así es. Y el gran enemigo de la guerra del Paraguay. Tal cual. Y el que murió en París. Murió en París y bueno, y tenía otras digamos, actividades que le gustaba escribir, por supuesto, literatura, y como compositor dejó algunas obras para piano, algunas obras para canto y piano, y como él se hacía, digamos, llamar el Figarillo, ¿no es cierto? Este minué, precisamente la primera parte que interpreté, se llama El Figarillo, que es una de sus obras más importantes. En París, en medio de las nieblas, pensando, y en los inviernos parisinos, pensando en su Tucumán, ¿no? Tropical, y tocando estos minués tan nostálgicos, ¿no? Así es. Es un personaje absolutamente romántico. Era un personaje muy seductor. Y bueno, en realidad las formas musicales que trabajó fueron los minués y las mazurcas. Canciones de salón. Y algunos valses, ¿no es cierto? Entonces, es un puñado de obras que yo creo que reflejan, como vos bien dices, una época, una forma de ser, ¿no es cierto? Y digamos, la música de salón de aquella época. Una escultora tucumana, Lola Mora, desarrolló una carrera fulgurante en la Argentina y luego también en Europa, en su momento protegida de quien fuera presidente de la Nación, del general Roca, que la iba a visitar al atelier que había ayudado a instalar en Milán, y luego fue quien le facilitó la instalación de su atelier en la sede del Congreso de la Nación, que se estaba terminando de construir, para que ella hiciera allí las grandes esculturas que iban a estar en la plaza del Congreso, y luego las esculturas que constituyeron la Fuente de las Nereidas, que ahora están cerca de Puerto Madero, en el extremo de Puerto Madero. Toda esta obra, que es una obra inmensa del carácter solo comparable a la de un Rodin o de un Bourdelle o Camille Claudel, fueron hechas por esta escultora tucumana que inmortalizó también en la casa la epopeya de la creación de la nación. Es una samba, una antigua samba tucumana. Tiene la edad del teatro. En este Teatro Alberdi. De 100 años. ¿Y cómo la conociste? Debe haber sido el año 52, 53. 1953. Un bandoneonista ciego y su acompañante, guitarrista, tocando cosas del folclore, esas cosas populares. Y me acerco y le digo, ¿no sabe alguna samba de Juan Andrés Pérez? Yo ya había escuchado una un tiempo antes. Me dice, esa vale 50. Poniéndole más precio que generalmente le daban los gauchos. Entonces, bueno, 50 le mete en la boca la guitarra del compañero que era el que recaudaba. Además, de paso verificaba que hacía 50. Claro. Y me toca esa samba que acabo de tocar. Un poquito más sencillita, pero esa samba. En bandoneón. En bandoneón. Es como si uno viera al Tucumán de esa época, incluso del 50 y del principio del siglo, una samba elegante,
muy lindo, ¿sabes? Y muy de Tucumán. La provincia además tiene esa particularidad de haber tenido una impronta cultural muy temprana. Por un lado, y ya sobre el siglo XX, la creación de la Universidad Nacional de Tucumán. Y esa universidad va a acoger a cantidad de artistas y personalidades de la cultura mundial, aprovechando la circunstancia de los exilios de las guerras europeas. Va a recibir a la presencia de inmensos intelectuales y artistas de todo el mundo. En esa época, 49, la Orquesta Sinfónica de Tucumán, de la Universidad de Tucumán, era considerada la mejor de América Latina. Sí. Porque tenía gran cantidad de músicos europeos, ¿no es cierto?, que habían venido después de la guerra. Casi todos venían de ahí. Y bueno, y la fundación de la Orquesta Sinfónica en ese momento se supone que era una de las más grandes de Latinoamérica. La Orquesta Sinfónica aquí, con el maestro Silario, de director, y una tanda de buenos instrumentistas, de grandes maestros de primer nivel, ¿no? Gualandi, Spernacati, pues todos apellidos muy italianos. Claro, y como muchos de ellos se instalaron en una zona con una tradición cultural propia importante, pero trajeron toda esa experiencia europea, ¿no? Pero claro, una perspectiva un poco ilustrada del tema, es decir, la idea es elevarla a la región a partir de la incorporación de los grandes valores universales, ¿no es cierto? Por universales, como siempre, se entiende la cultura europea, ¿no es cierto? Claro, cultura hegemónica. ¿Lo quiere usted leer? Usted. Yo. Usted. Lo dice bien. No, yo lo digo como puedo. Lo diría mejor el autor. Yo soy la cordillera y el río y el guanaco. Yo soy la tierra y el pajonal de oro y el maíz prodigioso y el cebadal azul. ¿Has visto tú algo más poderoso que mi gran esperanza? ¿Conoces tú algo más grande que mi silencio? Yo, que solo he salvado de las sombras un puñado de niños, color de eternidad de bronce y piedra, a ti te los entrego, hermano blanco. Mejóralos, levántalos. La tierra es ancha como una pena india. Y era el indio, digamos, para los músicos profesionales de nuestra orquesta celebrada y famosa. Era muy mal visto él, fíjate, impresionante. Mi maestro de violín pensaba mal no es un indio atorrante. Yo después que aprendí a admirarlo tanto a nuestro Yupanqui, me llamaba la atención esa confrontación de dos culturas inconciliables. Y claro, él, que era muy burlista, Yupanqui, me decía, es que los intelectuales son así, sin remedio. Intelectuales. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Pero esa sordera del academicismo estúpido, ¿no? De que hay que aprender reglas y aplicarlas, pero el sentimiento no cuenta, ¿no? No cuenta. Pero también había una cosa cultural más peligrosa, que era el imaginar que la única música posible era la música clásica europea escrita desde el año
1700 hasta el año 1900. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. Yo soy yupanquiano, pero de alma, ¿no? Siempre... Que sin ser un hombre de tucumano interpretó también, ¿no es cierto?, la cultura y la sensibilidad tucumana. Eso es lo que a nosotros los tucumanos nos da mucho orgullo, porque de alguna manera nosotros lo incorporamos. Y ahora precisamente dentro de unos días voy a hacer el camino que hacía él allá hace 60, 70 años, yéndose para Chasquivil, para Anfama. Quiero hacer ese recorrido para entender muchas cosas que él cantaba y que uno las canta, pero no tiene el conocimiento que él ya tenía en esa época, ¿no? Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto. Decir Tucumán sin involucrarlo a él parece incompleto siempre, ¿no? Esa luna tucumana o... no sé, creo que los tucumanos nos sentimos representados en él muy fuertemente, ¿no? Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. O sea que no había una distancia muy grande entre un mundo y el otro para el que a vos te tocó crecer. No, y quizás de ahí el hecho de que en mi vida de músico le haya dado la misma importancia a las músicas populares y a las músicas llamadas clásicas, ¿no? Nos quieren quitar la dignidad. A mí, así como estoy con esta ropa, compañeros, me verán desnudo, pero la dignidad no nos la van a quitar. Desde los cerros, en esta zambita, por eso la llamo yo la viajerita palomita. Por eso la llamo yo la viajerita palomita. Sendas de arena, barcos floridos y un corazón que pena por un olvido, palomita. En los años 60 del nuevo siglo se cierran los cañaverales y hay unos grandes conflictos sociales que van a desgarrar a la provincia y producir que en un periodo de muy pocos años se despueble, es decir, haya un despoblamiento de casi un tercio de la población que se va a desplazar a otros lugares del país porque ya no se explota la caña de azúcar. No, compañero, nosotros no tenemos que dar el brazo a torcer, tenemos que luchar, luchar. ¡Capataz, hijo de puta! ¡Capataz de mierda! Esas luchas de los trabajadores por la recuperación de su fuente de trabajo, el trabajo en el cañaveral, fue también el caldo de cultivo de la instalación de un movimiento de lucha armada que tuvo una gran importancia y fue el punto de partida del golpe militar que interrumpió el orden institucional en la Argentina en el año 1976. Entre las disciplinas, para que una celda tenga una comunicación humana, era contarnos los sueños.
un sueño que me acuerdo. Yo estaba en mi casa de Tucumán y hablando con una gringa, ¿no? Bárbara Streisand. Algo me gustaba de esa mujer. Entonces, por teléfono, eso era el sueño, y me la estaba avanzando. Levanto la vista y la veo a mi vieja y a Marta de espaldas cantando, pero la voz era de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa decía la samba, el andar uno por distintos lugares, decía, ¿de dónde sos? De Tucumán. Ah, de Mercedes Sosa. De alguna manera siempre fue para nosotros la síntesis de Tucumán, ¿no? Pero hay veces que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y se encuentra con esas idas y vueltas. Sí, ella tenía sus cosas, ella siempre pensaba que en Tucumán por ahí no la terminaban de aceptar, pero yo no creo que sea así. Lo que pasa es que ella era siempre perfil bajo. Yo algunas veces yo me iba a cantar a algunos lugares y volvía y siempre, che, mándale saludo a Mercedes. Y yo le llevaba, le decía, tía, le mandan saludo de Simoca. Y me decía, ¿se acuerdan de mí? Pero lo decía con esa simpleza, ¿no? Si es preciso, va la guerra. Y va la tierra, la voz que canta una canción, si es preciso, canta un himno, libertad. Soy lo que soy por ese grupo, ojo, por ese grupo de amigos. Quizás si no me hubiera tocado la suerte de juntarme con esa gente, yo no sería lo que soy. No sé si uno se ha quedado esclerosado en el tiempo, pero yo creo que había una alta calidad musical y un gran respeto por las cosas, ¿no? Y en mis rituales de músico, una vez por semana o dos por semana, yo toco para mis muertos, ¿no? Y les cuento cosas, ¿no? Mentalmente, claro, no puedo hablar y tocar, pero... Y a él le toco siempre Bach, ¿no? A Atahualpa y a su mujer. Me acordé un poco de don Antonio Machado. Me acordé aquello de que qué hermoso es sentirse comprendido, entendido y cantado sin que nadie sepa ni cómo se llama el autor, ¿no? La gloria de lo anónimo.
quiero decirle que tengo un hijo que parece que tiene condiciones musicales. Ay, señora, todas las mamás, todos los días me aparecen mamás que dicen que tienen un Mozart en la casa. No le he dicho eso, le digo. Bueno, tráigamelo. Entonces, bueno, voy y había 2 pianos. Entonces me pone el clave bien templado de Bach. Chino para mí. Digo, no sé eso, maestro. Lo que me pida de Atahualpa. Dice, ¿de Atahualpa quién? Tucumán es un auténtico vergel, un jardín como se lo dio en llamar, pero además, como si esto fuera poco, el obispo Colombres introdujo muy tempranamente el primer trapiche, con lo cual asoció Bueno, en realidad folclore nuestro, si uno lo toma a la palabra en su sentido exacto, prácticamente no tenemos. Nosotros tenemos música de raíz folclórica, pero el folclore básicamente es una música popular, de tradición oral, anónima y todo lo demás. Sí, está eso que Carlos Vega llamaba mesomúsica, o sea, que tenían raíces folclóricas, pero eran obras de autor, claro, y que ya estaban... Y están escritas. Tienen con una influencia de su tiempo, de la armonía de su tiempo y todo. ¿Quién es Atahualpa Yupanqui? Para mí era un genio. ¿Cómo alguien podía decir quién es Atahualpa? Ah, el indígena. Entonces le digo, mire esto. Bueno, me dice, suena como un artista, pero clásico quiero, clásico.